When in doubt, look at the gut. O sea, cuando tengas dudas, empieza por el intestino. El intestino es el eje, por muchas razones, de muchos de los problemas de salud y muchas de las enfermedades. No es solamente el órgano responsable de absorción de nutrientes y participa como uno de los elementos importantes en eliminación de desechos. Es el área de contacto más grande que tenemos con el mundo exterior. La gente piensa que es la piel. No es cierto, es el intestino y por mucho, ¿ok? Por esa misma razón, es el órgano que tiene la mayor representación del sistema inmune en el organismo. Más del 70% de todos los anticuerpos se concentran en el intestino. Otro punto que es fundamental, ahí se producen muchos elementos. Por ejemplo, muchos de los neurotransmisores que funcionan a nivel cerebral se producen en intestino. No están, a pesar de que trabajan en cerebro, se fabrican en intestino. Y bueno, podríamos continuar porque la lista de situaciones de todo lo que hace el sistema digestivo es enorme, pero realmente es responsable de muchos de los problemas de salud y de que tengas o no tengas un buen estado de salud. Me sorprendió muchísimo leer en tu libro que dices que el 90% de la serotonina, que es esta neurotransmisor de la felicidad, vamos a llamarle, se produce en el intestino grueso. Sí. Y ahí platicando con conocidos que han tenido problemas severos gástricos que sin pensar que estuvieran relacionados derivaba en problemas de salud mental y de desbalances en neurotransmisores, me parece fascinante. ¿Qué tipo de experiencias has vivido tú? ¿Cuáles son los cambios importantes que has visto, sobre todo en situaciones o padecimientos o condiciones neurológicas o emocionales que se arreglan al voltear a ver el intestino? Es tal el conocimiento que hemos adquirido de todo esto. Fíjate, cuando yo estaba en la escuela de medicina, en la prehistoria, literalmente la flora intestinal solamente era relevante por si te producía más gas o menos gas, porque no sabíamos nada de ella, ¿ok? En 2004 se publica el estudio del genoma humano. El genoma humano es la lectura de todos los genes que conforman al ser humano. Y ahí es donde por primera vez tuvimos el mapa completo para entender cómo estamos formados y cómo son esas interacciones que hay entre nuestros genes, la genética, el medio ambiente, por qué somos lo que somos, por qué nos comportamos como nos comportamos. En 2013 inició el proyecto del microbioma, precisamente la lectura de todos estos microorganismos. Y resulta que esta flora intestinal nos ha abierto un panorama extraordinario, al grado de que hoy sabemos que la información genética que tenemos en esa flora intestinal, en esa microbiota, es 100 a 150 veces mayor que la que tiene todo nuestro organismo. Y que toda nuestra información genética no funciona sin interactuar con esa información genética de la microbiota. Entonces, hoy hablamos de un eje intestino, microbiota, cerebro. Y ese eje funciona en los dos sentidos. Una alteración a nivel intestinal repercute produciendo problemas en sistema nervioso. Y una alteración en sistema nervioso afecta el funcionamiento intestinal. Entonces, cuando tú me preguntas de experiencias, sin duda, o sea, puedes resolver problemas de depresión, de angustia, de trastornos obsesivo-compulsivos, hasta de menopausia y andropausia, por supuesto, atacando el sistema digestivo. Ese es el tema. Tienes que tener esa capacidad de ver integralmente cómo está funcionando el organismo y qué papel juega cada uno de estos elementos, porque todo está conectado. He escuchado experiencias que incluso condiciones como el autismo o el déficit de atención. Háblame más de eso. Sí. El autismo y todo este espectro de problemas de autismo, el Asperger es todo una diversidad de formas en las que esto se puede manifestar. Sabemos que tiene una vinculación muy importante con todo lo que es la flora intestinal,
la permeabilidad del intestino y la alimentación. Entonces, esto ya no es nada más una especulación, ya hay muchos estudios en este sentido que te hablan de que hacer cambios importantes a nivel de tu alimentación puede repercutir de manera muy, muy impactante en el desarrollo cognitivo, la capacidad de interacción social, el comportamiento, etcétera, de estos chicos, de estas personas que tienen estos trastornos emocionales. Trastornos neurológicos, perdón. Mucho de estas situaciones, o sea, no nos damos cuenta el papel, el rol de la alimentación en todo esto. Y de lo mismo, esto te lleva a la salud intestinal y te lleva al control de estrés, el sueño, etcétera. Por eso es que hablamos de que todo es un conjunto de elementos que tenemos que manejar simultáneamente. Sí, creo que hoy se ha puesto mucho atención en el intestino y la alimentación, tal vez como detonador de padecimientos autoinmunes y algunas otras. Creo que mucha gente dice, bueno, sí tengo intolerancia al gluten, ¿no? O irritable bowel syndrome, o este tipo de cosas como muy localizadas. Y tú lo estás llevando a básicamente a los fundamentos de cualquier tema relacionado a la salud. A ver, es que te comento esto. O sea, el tema del gluten, ¿se te ocurre que es ciencia, es realidad o es moda? No creo que soy capacitado para dar una respuesta inteligente al respecto. Pero ¿estás de acuerdo que hoy más gente, o sea, hoy volteas en los medios en los que convivimos, volteas y por lo menos tienes conocidos que dicen yo no como gluten o yo tengo sensibilidad? Cuando nosotros éramos niños, nadie hablaba de esto, nadie se preocupaba de esto. Eso es una realidad, correcto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿De dónde viene todo esto? El dato en biología nos dice que para que cambie el 0.2% de nuestro genoma, de nuestra información genética, deben pasar aproximadamente 20,000 años. ¿Ok? Como especie, conocimos la agricultura y somos sedentarios desde hace más o menos 10,000 a 12,000 años. ¿De acuerdo? Entonces, nos tomó 10 a 12,000 años empezar a convivir con proteínas que nuestro organismo no reconocía. El empezar a comer esos granos. Antes de que fuéramos agricultores, éramos recolectores y éramos cazadores de pequeñas especies. Eso es lo que éramos, nada más, como cualquier otro animal o muchos otros animales. Eso es todo, ¿de acuerdo? Alrededor de los 60s, el siglo pasado, en 1960s, empezaron muchas investigaciones para cambiar el rendimiento de las cosechas. Si tú te acuerdas, los problemas que había en aquella época de las hambrunas, particularmente en África, ¿te acuerdas? Incluso los conciertos de rock para tratar de mejorar, o sea, tratar de ayudar a todos estos países